Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio en vivo aquí en CNN Prime Juan Luis Osa, que es el coordinador programático de Evelyn Matei, en una jornada en que el tema de la PGU, de la reforma de pensiones, ha estado en el centro de la noticia con las distintas propuestas de los diferentes candidatos presidenciales. Pero comencemos esta jornada llena de informaciones con estos titulares. El Partido Republicano instaló la hipótesis de un eventual derrocamiento o estallido si el próximo gobierno es, según sus palabras, opositor a la izquierda radical. La secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, planteó la teoría recordando el estallido social. Desde el oficialismo acusaron a los republicanos de vivir de la doctrina del miedo, mientras que la vocera de gobierno afirmó que representan al pinochetismo. Más de 300 pensionados participaron en un encuentro en La Moneda donde el gobierno celebró el aumento de la PGU a 250.000 pesos para los mayores de 82 años. El presidente Gabriel Boric llamó a defender la reforma previsional de quienes buscan modificarla, mientras que Evelyn Matei criticó a José Antonio Kast por no revelar cómo financiaría su propuesta conocida como Chao Préstamo. Finalmente, el fiscal nacional Ángel Valencia no se reunirá con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien pretendía abordar la investigación judicial que pesa sobre el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Al dirigente político lo va a recibir el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos anunció que las fuerzas de su país dispararon contra lo que aseguró era un barco que transportaba un cargamento de drogas procedente de Venezuela. Este sería el incidente más grave en medio de la escalada de tensiones con el régimen de Nicolás Maduro. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que hoy diversas autoridades informaron las medidas de seguridad que se van a aplicar en fiestas patrias a lo largo del país. Va a haber refuerzo policial y cuarteles móviles. Además, Renca tendrá la fonda gratuita más grande de la región metropolitana, donde ya se instaló un cierre perimetral. María Luisa Carrión con el informe. Con un pie de cueca y un corte de cinta, Renca dio inicio a las celebraciones de fiestas patrias y lo hizo con una buena noticia. El Parque Las Palmeras, que hace 7 años recibe a miles de personas, estrena en esta ocasión un cierre perimetral. Este es un muy buen ejemplo de lo que son alianzas público-privado, donde Autopista Central, junto con el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Renca, están logrando incorporar esta infraestructura que va a permitir que este parque se pueda desarrollar aún más en los próximos años con los proyectos que tiene asociado la Municipalidad para él. Así, 1.500 metros de extensión entregarán mayor seguridad a los vecinos, lo que no es menor. En este recinto se realizará la fonda gratuita más grande de la región metropolitana. Se esperan unas 40.000 personas por día entre el 18 y el 21 de septiembre. Tenemos una granja educativa para los niños y las niñas, tenemos un cuecódromo que funciona las 24 horas del día y tenemos una parrilla programática también súper potente. Tenemos 24 cocinerías que están disponibles y abiertas, además de un pueblito de los artesanos, juegos criollos, juegos inflables. Todos son vecinos de Renca que han postulado a esta licitación. En horario familiar de 12 a 10 de la noche. Además del cierre perimetral, habrá un cuartel de carabineros con 60 efectivos y 90 guardias privados, iluminación y cámaras de televigilancia. Más seguridad. O sea, yo no venía antes. Ahora voy a empezar a venir recién. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Era muy oscuro y siempre habían grupos, entonces no da la seguridad como para estar acá. Eso significa más orden y más seguridad. ¿Y ahora cree que va a ser mejor con este cierre? Claro que sí. O sea, pueden controlar mejor todo. Igual hubieron algunos accidentes que lamentar, pero ahora sí, ahora tenemos que puro gozar de todo esto. Gozar en Renca y en el resto del país. A 2 semanas del inicio oficial de las celebraciones, los municipios comienzan a informar las medidas de seguridad que implementarán. Hay un público que prefiere celebrar con alcohol a altas horas de la noche y hay otro tipo de celebraciones en la ciudad que cumplen con esas características. La apuesta que hemos hecho en Maipú es una apuesta que se desarrolla durante el día, enfocada en un público familiar, sin venta de alcohol, y la verdad es que hay una presencia masiva de familias que valoran y agradecen esa característica particular, porque también a veces cuando uno va con niños o va con su abuelita o va con la
familia prefiere un espacio más seguro, más tranquilo, y ese es el público que nosotros estamos apuntando en Maipú. Vamos a reforzar la seguridad tanto al interior como en los entornos del Parque Inés de Suárez durante las fechas del 18 de septiembre. Vamos a operar también por otro tema de seguridad que para nosotros es relevante, el que esta es una fonda en donde no se le va a vender alcohol a ningún menor de edad y nos vamos a preocupar de eso. Y por tanto todo mayor de 18 años va a tener una pulsera. Y por tanto solamente ellos son los que van a poder ir a aquellos lugares en donde se va a vender alcohol. En el Palacio de Gobierno, en tanto, se realizó una reunión de coordinación entre distintos ministerios para informar las medidas de seguridad adoptadas para un 18 seguro. Habrá refuerzo policial en lugares de alta afluencia de público, control de comercio ambulante, operativos en carreteras con alco y narcotest, por ejemplo. Sabemos que los accidentes de tránsito son uno de los mayores problemas en estas fechas, así que reforzamos el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía frente a estos hechos. El año pasado tuvimos que lamentar más de 2.282 siniestros que producen una alta tasa de fallecidos y heridos, y esto tiene que ver con la responsabilidad ciudadana por mucha fiscalización que nosotros podamos tener. Fiestas patrias que ya comienzan a tomar forma con preparativos que cada vez intensifican más para celebrar como corresponde. Hacerlo de manera responsable depende también de cada uno de nosotros. Hoy nos trasladamos hasta la comuna de Estación Central, donde esta tarde un carabinero rechazó a balazos a un hombre que intentó atropellar a un funcionario y escapando todo esto de una fiscalización. Felipe Hernández tiene más detalles. Felipe. Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas noches. Buenas noches. Claro, vamos a hablar de este hecho que tú relatabas, ocurrido en la comuna de Estación Central en horas de esta tarde, en el que, bueno, un sujeto que iba a bordo de un vehículo tipo SUV, marca Volvo, bueno, es tratado de ser interceptado por parte de carabineros, quien intentó realizar una fiscalización a este vehículo. Sin embargo, este sujeto realizó una maniobra para tratar de escabullirse, y es en ese contexto que este sujeto comenzó a avanzar a una velocidad bastante alta por diferentes calles de la comuna de Estación Central. Fueron cerca de unos 500 metros aproximadamente, en el que Carabineros estuvo realizando un seguimiento controlado con funcionarios de la institución en motocicleta, y fue justamente al llegar a una intersección donde una de las calles principales era la calle Palena. Bueno, al llegar a un pasaje en este lugar, este sujeto habría intentado atropellar a un funcionario policial. Este sujeto, bueno, provocó algunas lesiones en el funcionario porque finalmente terminó golpeándolo con el vehículo, y fue otro de los funcionarios de Carabineros quienes habrían percutado disparos, dos. Y estos dos disparos fueron a parar lamentablemente en el cuerpo de esta persona, quien resultó fallecida en el mismo lugar con dos impactos balísticos a la altura del tórax. Cuando Carabineros comienza a realizar la correspondiente revisión de identidad de la víctima, bueno, finalmente se encuentran con que este sujeto tenía un amplio prontuario policial. Hablamos de robo con intimidación, también robo en lugar no habitado, tráfico de drogas y también porte ilegal de armamento. Es parte de lo que tiene dentro de su prontuario este sujeto, quien ahora es un fallecido producto de esta acción que realizó Carabineros. Lo cierto es que se inició todo un proceder por parte del Ministerio Público, quien mandató al Laboratorio de Criminalística de Carabineros a realizar todas las diligencias correspondientes en este aspecto. Vamos a escuchar las palabras que entregó Carabineros en la voz del coronel Claudio Pavés, prefecto de la Prefectura Santiago Central, quien entrega algunos antecedentes adicionales a lo ya relatado y que justamente hacen entender un poco la situación que se vivió en horas de esta tarde ahí en la comuna de Estación Central. Una patrulla de Carabineros motorizada que efectuaba diversos controles vehiculares y de personas aquí en las inmediaciones somete a control a una camioneta, y al momento de efectuar el control el sujeto huye. Carabineros le solicita al conductor que detenga su marcha, hace caso omiso, el conductor atropella a uno de los funcionarios policiales, y es en ese momento
que el funcionario hace uso de su arma de fuego en 2 ocasiones, lamentablemente falleciendo el conductor. El sujeto tiene un amplio prontuario policial. El carabinero fue rápidamente trasladado al hospital institucional. Quiero señalar que él preliminarmente ya se encuentra fuera de riesgo vital, ya está siendo estabilizado en el hospital institucional. Un hecho entonces que es relatado, justamente entregado mayores antecedentes por parte del coronel Pavés, y señalar también un antecedente importante, Mónica, señores televidentes, y que tiene que ver con el vehículo en el cual circulaba este sujeto. Bueno, lo hacía a bordo de un automóvil que no estaba a nombre de él, pero sí poseía más de 50 multas de tránsito este automóvil. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes, Carabineros intentó fiscalizarlo. Bueno, porque les llama la atención que el vehículo en sí tuviera tantos vidrios, los vidrios polarizados. Eso es lo que hace a que Carabineros intente fiscalizar a este vehículo, pero no contaban con que este sujeto único ocupante de este automóvil terminara realizando esta maniobra, incluso atropellando a uno de los funcionarios de Carabineros que buscaban entonces darle alcance. Un hecho entonces que marca las horas de la tarde en materia policial ahí en la comuna de Estación Central, Mónica. Muchísimas gracias, Felipe Hernández, por toda la información preocupante que seguimos atentamente. Una atención con lo siguiente, porque ya comenzó el pago de la pensión garantizada universal, probablemente ustedes la conocen como la PGU, que subió a 250.000 pesos, todo esto en el contexto de la reforma previsional, ¿no? En paralelo aumentan las críticas a José Antonio Kast por no revelar cómo financiaría su propuesta que modifica la reforma de pensiones, o al menos que respecto del tema del préstamo pretende modificarla. Natalia Muñoz nos cuenta. Felicidad de las personas mayores de 82 años que ya reciben el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Primera vez, ¿sí? Es un sueño para mí esto. Y yo que estoy solita, sola. ¿Hace cuánto tiempo estaba esperando que aumentara su pensión? Desde que falleció mi marido. Beneficio de la reforma de pensiones que abarcará 2,5 millones de jubilados de manera gradual, en un proceso que se extenderá por 2 años. Un muy buen anuncio que nos da ánimo a nosotros, los adultos mayores, y con ansia lo estamos esperando. Desgraciadamente yo no lo alcanzo a tener porque no tengo 82 años, pero como en 6 años más, si Dios quiere, y la Virgen Santísima. Pero no va a tener que esperar tanto para obtener el beneficio. Hoy el aumento es para mayores de 82 años, es decir, cerca de 700.000 personas. Pero en 2026 abarcará a los pensionados de más de 75 años y para septiembre de 2027 ya será para la totalidad, es decir, para los mayores de 65 años. ¿Cómo se financian estos montos? Rentas generales de la nación. Todos los años se aprueba este presupuesto, que ya es parte del presupuesto permanente del país. Lo que pasa es que indirectamente, si tú tienes un presupuesto cada vez más ajustado, corren riesgo muchos ítems del presupuesto. Ha habido polémica básicamente por otros beneficios que tienen que ver con los beneficios de seguro social que se empiezan a pagar en enero. Pero en esto de la PGU hay consenso total, no hay nadie que lo esté cuestionando, y en los cálculos de las proyecciones fiscales está considerado el financiamiento para la PGU. La PGU se financiará por recursos del Estado y la mayor recaudación que se espera por el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias. La polémica está en que ya el abanderado presidencial republicano José Antonio Kast dijo que modificaría la reforma de pensiones. Se apoya sobre una conquista anterior que fue la PGU, porque así se construye la buena política en Chile, construyendo sobre lo que teníamos antes. Sin embargo, hubo un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma y que hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponibles para eso. A través de un alza de las cotizaciones a las cuentas individuales, mejorarle las pensiones a los actuales jubilados no era posible. Y por eso era fundamental incorporar la solidaridad. Esa solidaridad es la que busca eliminar José Antonio Kast en su proyecto presentado como Chao Préstamo al Estado. Pero en entrevista con Radio Duna, el abanderado republicano aseguró que van a mantener los beneficios, aunque no mostrarán la fórmula para obtener los recursos. Bueno, hay un dicho chileno, ¿no? Que ladrón ve a todos de su condición.
estas personas que creen que todo el resto hace lo mismo que ellos podrían hacer, ¿no? Instalan sospechas. Me parece que es solo una excusa, porque si se fuera totalmente transparente se plantearía qué es lo que se pretende, o sea, cómo se pretende financiar, ¿no? Lo repetimos de nuevo, la PGU no se toca y el aumento de pensiones no se toca. Lo dijimos hace tiempo y hoy lo reiteramos. La izquierda usará todo el aparato del Estado para mentir y manipular esta elección. En lo que sí hay consenso es que la PGU se mantiene, beneficio que inició en el gobierno anterior. La PGU claramente la instaló el presidente Piñera, de eso no hay duda alguna. Chile Vamos realizó un acto en paralelo al gobierno por el aumento de la PGU. Evelyn Matei coincidió con el oficialismo de que CAS no tiene cómo financiar el aumento a las pensiones sin el préstamo del Estado. No puede revelar, porque no hay cómo hacerlo. Quiero ser muy clara. Es una cantidad de dinero enorme. Me preocupa que hoy día, a puertas de los aumentos de pensiones, a puertas de que 1.400.000 personas en enero vean aumentada su pensión en función de los años cotizados, CAS proponga retroceder. En enero comienza el pago de las prestaciones del Seguro Social, es decir, los beneficios por años cotizados y la compensación a las mujeres que dependen del polémico autopréstamo de las personas al Estado. Tema interesante para conversar con nuestro entrevistado de hoy, Juan Luis José, que es el encargado programático de Evelyn Matei. Nos va a acompañar en un ratito más. Bueno, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó escuchen bien, sin multas, el proyecto que busca sancionar a quienes no vayan a votar. En concreto, no prosperó un artículo que establecía una sanción de entre 0,5 y 3 UTM únicamente a ciudadanos chilenos. La indicación requería de 77 votos y solo obtuvo 75 a favor, 47 en contra y 14 abstenciones. Ante esto, la diputada Joana Pérez, impulsora de la moción, culpó al Ejecutivo por la caída del proyecto, señalando que el gobierno no cumple con su palabra, porque había un trato. ¿Cuál era el trato? El trato era que se dejaba solo multa para los nacionales y no para los extranjeros, pero al menos multa para los nacionales. Por eso está diciendo la diputada Pérez que no ha cumplido con su palabra el gobierno. Una iniciativa que ahora pasa al Senado donde se va a reponer la multa. Nosotros hablábamos de ciudadanos, la multa, ¿ya? Y por lo tanto, al hablar de ciudadanos, usted habla de chilenos y nacionalizados. Deja fuera a los extranjeros. Por eso la discusión de los extranjeros hoy día no tiene cabida porque no estamos hablando de extranjeros en este proyecto. Los parlamentarios que han querido enredar una discusión es solamente populismo, ¿ya? Y yo lo lamento. Y eso es lo que hicieron hoy día parlamentarios oficialistas. En el Senado esto se va a reponer, ¿ya? Pero lo más grave acá es la falta de, yo diría, credibilidad que sostiene la ministra de Sexpress. La ministra de Sexpress no estuvo presente en la sesión, no la hemos visto por el Congreso hoy día, y tampoco el ministro Lizalde, que es el cerebro, ¿cierto?, de todas estas obstáculos que siempre se han generado. Con la presencia de autoridades de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera e incluso de la Concertación, Evelyn Matei relanzó su campaña para dar inicio, dijo, una nueva etapa bajo el lema Chile, un solo equipo, con un discurso que, según algunos, apuntó al piñerismo. La exalcaldesa dejó atrás los denominados descuelgues de su candidatura. Colomba Eijols nos cuenta. Esto es mucho más que lo que uno diría el piñerismo. Acá yo veo gente que participó en los gobiernos del presidente Piñera, gente que estuvo incluso en la oposición. Yo, por lo menos, como Magdalena Piñera, estoy 100% comprometida con Evelyn Matei. Hace algunos días atrás el presidente de la República decía que 4 años era muy poco. Y yo creo que Evelyn Matei y el equipo que la acompaña tienen la capacidad justamente de hacer que esos 4 años sea un tiempo prudente. Desde exautoridades del gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, familiares y hasta figuras políticas que fueron opositoras a sus administraciones, participaron en el relanzamiento de la campaña presidencial de Evelyn Matei. Aquí tenemos equipos maravillosos. Y además muy amplio políticamente. Entonces, y yo siempre digo, si no tenemos por qué pensar todo lo mismo.
Lo que sí tenemos que tener buena voluntad para solucionar los problemas de los chilenos. Problemas que la candidata presidencial busca solucionar llegando a La Moneda bajo el lema Chile, un solo equipo. Mensaje recién estrenado que además de tener eco en su comando, se presentó en una actividad en San Miguel, con la que buscó proyectar unidad y dejar atrás los denominados descuelgues de su candidatura. Para descolgarse de algo, uno primero tiene que estar en ese algo. Nunca estuvieron ellos con nosotros, nunca. Hace por lo menos 2 años que no hablo con ninguno de ellos. ¿Por qué cree usted que el denominado piñerismo está con usted y no con José Antonio Kast? Porque son todos muy sensatos. El compromiso de todas las ex autoridades de gobierno ha sido total con Evelyn Matei. Para hablar de descolgados hay que estar primero colgados en el comando. Un comando que hoy busca instalar el relato de los acuerdos alcanzados durante las administraciones del presidente Piñera, en los que Evelyn Matei y sus colaboradores desempeñaron un rol activo para avanzar en esa dirección. Estamos felices, no tenemos ninguna duda que el presidente Piñera habría estado feliz el día de hoy en este desayuno en San Miguel, al lado de quien él está, y yo seguro, porque lo dijo su hija, lo dijo su señora, habría sido de todas maneras su candidata presidencial. De esta forma se ha vuelto a instalar el denominado piñerismo en la candidatura de Evelyn Matei. Sin embargo, algunos todavía cuestionan que exista esa corriente en la derecha. Si no existe el piñerismo, ¿cuándo existe? No sé, pues se lo Mire, yo cada vez que pasa el tiempo más admiro a Piñera. El piñerismo no es un partido político. El piñerismo es una forma de decirle a un montón de personas que fueron ministros, subsecretarios, jefes de división y que trabajaron por Chile. Y naturalmente que en esas miles de personas, que existan algunas que no son de Chile Vamos, que dejaron de ser Chile Vamos, sumamente normal. Y aunque ese sea el caso de algunos, principalmente en Renovación Nacional, desde el comando de Evelyn Matei refuerzan la idea de que se han incorporado más apoyos que pérdidas. Lo habíamos anunciado, nos acompaña aquí en el estudio de CNN Prime el jefe programático de Evelyn Matei, Juan Luis Josa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. En vivo y en directo, 20:25 minutos. A ver, lo primero ayer hubo, lo mostramos también en el noticiero en nuestra nueva sección, Dirección La Moneda, que tenemos todos los lunes con nuestras reporteras, el relanzamiento de la campaña. ¿Por qué habría que pensar que esta receta sí va a cambiar las cosas en la campaña? A ver, lo primero que efectivamente se trata de un relanzamiento. Pero que no comenzó ayer. Empezó a comenzar, y yo creo que esas son las palabras, empezó a comenzar, yo diría hace un mes y medio, cuando los amarillos se integraron formalmente a la campaña y al comité político y que luego se reforzó con el ingreso de demócratas otra vez a la campaña y al comité político. Y lo que celebramos ayer fue el comienzo de la campaña con todos estos nuevos aliados que tiene esta nueva coalición. Extra Chile Vamos. Esto se trata de una coalición nueva que va desde demócratas amarillos hasta la UDI, que a mí al menos me parece sumamente original y que creo le va a hacer muy bien al país. ¿Qué se proyecta? ¿Ya están conversando para que se proyecte más allá de la elección presidencial? Yo esperaría que sí. Sea cual sea el resultado. Absolutamente, y para eso lo que hemos decidido es tener mínimos comunes en lo programático. Y yo me junto con los técnicos demócratas y hemos tenido muchas conversaciones con ellos, con los amarillos que también tienen todo un bagaje muy extraordinario en materia profesional. Y lo que se vio cuando mostramos el programa son mínimos comunes que son absolutamente aceptados por todos los que estamos en esa mesa. Ahora tienen más bagaje que votos, comparativamente con Chile Vamos. Pero tienen una tal cantidad de bagaje y nos parece tan importante lo programático para hacer campaña que la verdad estamos súper contentos con ello. Ahora, usted decía interesante, porque no lo habían dicho antes otro dirigente o representante de la candidatura de Evelyn Matei, que esto ya podría ser una proyección de un proyecto político más allá de la elección presidencial e independiente de cuál sea su resultado, porque claro, si ganan es obvio, pero si pierden también podría ser, y es una coalición que no incluye a los republicanos. Es una coalición que hoy está conformada desde demócratas hasta la UDI. Y en términos personales, a mí me encantaría que esa coalición siguiera en el tiempo. Ahora, ayer estaba la familia del expresidente Sebastián Piñera. Eso, evidentemente, para ustedes y para la candidatura de Evelyn Matei constituye un plus, pero yo me preguntaba también si es que no hay un riesgo de que, así como se señala Jara es continuidad de este gobierno, ellos, o sea, la candidatura de Evelyn Matei, es continuidad del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Y si eso es un plus o es un contra, porque uno podría apostar o no, pues imagino que también piensa en estrategia,
que van a comenzar también a criticar al gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Yo diría dos cosas. En primer lugar, estamos muy orgullosos de sentirnos herederos del gobierno de Sebastián Piñera, de los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Hay muchas personas que están con nosotros, que estuvieron en esos mandatos, que conocen muy bien el Estado, que saben lo que hay que hacer el 11 de marzo. Estamos en un momento demasiado crítico como para empezar a conocer el Estado. Entonces, eso es lo primero. Muy orgulloso. Y Evelyn Matei es la heredera de los candidatos que hay del expresidente Sebastián Piñera. Voy a la segunda parte. Voy a la segunda parte. Evelyn Matei obviamente viene de un mismo tronco ideológico que el presidente Piñera. De eso no cabe ninguna duda. Pero Evelyn Matei ha demostrado ser una líder autónoma, ¿no? Lleva 35 años en política, a veces estuvo en la vereda del presidente, otras veces no, terminó en los últimos años muy cercana al presidente y por lo tanto tiene un bagaje que es independiente, ¿no? Y por eso es que hay otras personas que no necesariamente estuvieron en el gobierno y que ahora están con nosotros, demócratas amarillos y además muchos independientes. ¿Cree que existe el peligro de que desde la campaña de José Antonio Kast empiece a criticar como continuadora del expresidente y que se critique el gobierno? ¿Cree que por ahí puede pasar también dardos del Sería muy contradictorio, porque lo que han demostrado los últimos días es que al parecer sí les gusta el piñerismo, porque uno que otro se ha ido a su campaña. La verdad son liderazgos que estuvieron hace mucho tiempo, pero que crecieron bajo el alero del presidente. Entonces, la ¿habría verdad una que contradicción en criticar obviamente el gobierno habría del sido expresidente? una contradicción. Además, entiendo que ahora sí les gusta la PGU y la PGU obviamente es el resultado del presidente Piñera. Vamos a hablar de aquello. ¿Cómo se entiende que viene gente a reforzar en la campaña? Pues estamos repasando lo que ha sido la campaña. Viene gente como Juan Teo Coloma o Sutil a reforzar el comando en un rol distinto porque ya estaban en el comando y se producen errores bien gruesos como el de Juan Sutil, que cuando se le pregunta ¿por qué habría que votar por Evelyn Matei?, le pregunta a Matilde Burgos y no por José Antonio Kast, termina hablando de Pinochet y diciendo que no era una dictadura. Yo le voy a contestar respecto a lo que creo hay detrás de toda esta vorágine que se ha generado en torno a la dictadura. Aquí lo que es verdaderamente importante es qué piensa la candidata en la actualidad respecto a lo que ocurrió en los años 70 y 80 en el país. Ella hace un mes y medio le escribió una carta muy sentida a Sebastián Edwards, en donde se atreve, incluso más, a adelantar una tesis historiográfica, ¿no? Pero además, el día 12 de agosto, hace menos de un mes, le dijo a Pedro Carcuro, efectivamente se trató de una dictadura. Eso ya es para nosotros suficiente como para dar vuelta a la página y dedicarnos al futuro. Soy historiador, me encanta la historia, me encanta el pasado, pero obviamente aquí lo que está en juego es el futuro y cómo le arreglamos la vida a los chilenos. Ahora, fue un error no forzado. Insisto, aquí lo que importa es lo que hay errores que se cometen frente a algo que pasa y hay errores que se cometen no forzados. Insisto, aquí lo que importa es lo que opina la candidata. Ella es la que va a ser la presidenta de la República. ¿A quién hay que hablarle en estos momentos? Porque, a ver, se lo pregunto de otra forma primero. Cuando ustedes piensan, Evelyn Matei va a pasar a segunda vuelta, que es la tesis de usted y es la que debiera sostener además, por cierto, cualquier comando. Y en la cual estamos convencidos. Ya, ok. Ustedes dice que están convencidos de que va a haber una segunda vuelta. ¿Entre quiénes están pensando que va a ser esa segunda vuelta? A ver, aquí hay dos posibilidades. Una, a mi manera de ver, más cierta que otra. Que pase Janet Jara y nosotros o que pase José Antonio Kast y nosotros. En ambos casos yo creo que estamos en condiciones de estar muy optimistas. Ya. Porque el 14 de diciembre, ante esas dos posibilidades, me da la impresión que las grandes mayorías en Chile van a decidirse por Evelyn Matei. Ahora, ustedes tienen que trabajar pensando en su hipótesis más probable, por tanto, ustedes dicen la hipótesis más probable es que pasaríamos Matei con Jara. No le he dicho cuál es la tesis más... Sí, pues usted me dijo que era la más probable. No, dije que hay dos tesis, una más probable que otra, Eso, pues. pero no he dicho cuál es la más probable. Ah, ¿y cuál cree que es la más probable? Yo creo que la más probable es que pasemos José Antonio Kast y nosotros. ¿En serio? Sí. ¿Y el 30% que tiene este gobierno? ¿Y por qué cree que Jara no va a pasar? Yo creo que el voto obligatorio, que es el 40% del padrón electoral, que nunca ha actuado en una presidencial, va a decidir la elección. Y lo que estamos viendo es que la candidata Jara va a la baja en el voto obligado, Kast se mantiene y nosotros vamos al alza. Si eso es así, si siguen ocurriendo esos eventos, no me extrañaría que termináramos los dos en segunda vuelta. Y entonces su rival electoral, no estoy diciendo ideológico necesariamente, que fue toda una polémica, va a ser finalmente José Antonio Kast. ¿A quién le tienen que hablar entonces? En primera vuelta, Janet Jara.
Por ¿Y en lo mismo segunda que estoy vuelta? diciendo. Bueno, es que en Gas, segunda vuelta obvio. es obvio Ya. que voy a votar por Evelyn Matei y que todas aquellas que la apoyamos ¿A quiénes vamos a votar van por ella. a todo esto? Si es que no fuera así y pasara Jara y Kast, ¿usted tendría problemas por votar por Kast? No me pongo en ese caso. Ya, pero es que obvio que se tiene Es que que no me poner porque pongo, uno no me opción. pongo en el caso de que no pasemos a segunda vuelta. Tenemos el mejor programa, tenemos los mejores equipos. Estoy seguro que además vamos a llevar adelante un buen gobierno. De verdad, no me pongo en el caso de que no pasemos Ya. a segunda vuelta. ¿Y ustedes, en el caso que ustedes fueran gobierno, tendrían problema en convocar a gente republicana? Nosotros vamos a convocar a todas las personas que tengan el interés de Chile sobre la mesa. O sea, si ellos quisieran, en el fondo, incorporarse y... Si la presidenta Matei Ya. decidiera que hay liderazgos importantes en todos los sectores, no me cabe duda que los va a llamar. Fue un error, como dijo Manuel José Osandón en Tolerancia Cero, no decir, si es que no paso yo a segunda vuelta por parte de Evelyn Matei, votaré por José Antonio Kast, como sí lo ha dicho el candidato republicano. Insisto, yo creo que esta discusión de la segunda vuelta es extemporánea. Fijémonos en la primera vuelta y veamos quién va a estar en la papeleta el 14 de diciembre, que es el día de la segunda vuelta. ¿Y el quiebre cuándo se va a producir? Porque la verdad es que todavía, salvo pequeñas modificaciones y dejar de caer, no se ha visto una modificación sustancial de las encuestas. ¿Cuándo eso debería pasar? ¿Cuál es Precisamente el plazo? por lo que te comentaba respecto al voto obligatorio, es que creo que no hay un ambiente electoralista todavía. Ya. Falta mucho, faltan 2 meses y medio y las personas con voto obligatorio suelen decidir su opción en las últimas 2 semanas. Entonces invítame después del 18 de septiembre y yo feliz hablamos de la nueva encuesta. Y dice Manuel José Osandón que él cree que los debates televisivos van a ser fundamentales en esta elección. Yo así lo creo también, ¿Y por efectivamente. Porque ahí vamos a poder mostrar todo lo que somos, vamos a lograr diferenciarnos de la izquierda y de los otros contrincantes, vamos a poder mostrar el programa que hemos hecho y va a poder demostrar la candidata Evelyn Matei de qué está hecha políticamente. ¿Y de qué está hecha esa diferencia? Si usted me entera, porque hemos invitado a numerosos personeros de Chile Vamos y en fin, del comando, y la pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre Evelyn Matei y José Antonio Kast? La principal... Que no sea, por favor, la experiencia y los equipos, porque eso lo han dicho todas hasta el cansancio. Pero déjame decir algo. Yo no digo respecto... que no sea tema, pero Obvio. estamos pensando diferencia ideológica. Sí, déjame decir algo muy corto respecto a la experiencia. Yo creo que la gran diferencia entre Evelyn Matei y José Antonio Kast es que ella ya lo hizo, lo sabe hacer. ¿Ya? Ella fue ministra, fue senadora, fue diputada y fue alcaldesa. Eso es lo primero. Ahora, respecto a diferencias puntuales respecto al programa, bueno, nosotros creemos, por ejemplo, que recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses es simplemente inviable. Inviable. Es una promesa incumplible. Así lo creemos. Y no lo digo yo, lo dicen los economistas expertos en esta materia. ¿Y por qué es inviable? ¿Porque necesitan al Congreso? Porque necesitas al Congreso y porque además el costo sería muy alto. El costo costo social, muy alto. ¿Y pero qué además significa un costo social alto? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Aumenta aquí el malestar social? Bueno, sin duda que la construcción de la paz, la construcción de la paz social, requiere acuerdos, requiere construcción de mayoría y por lo tanto cuando tú recortas políticas sociales con esa intensidad, no me cabe duda de que a cierto malestar se va a generar, es evidente, siempre ha ocurrido en la historia del mundo, ¿no? O sea, entonces usted coincide con Jorge Desormeaux, el marido de la candidata, que sostiene que habría menos paz social con José Antonio Kast que con Evelyn Matei. Yo coincido con Jorge Desormeaux, que a todo esto es un gran macroeconomista, que es inviable recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses. Ya, pero yo le estoy preguntando si coincide en lo otro. Él hizo un análisis económico y planteó una tesis que yo creo que es correcta. Cuando uno recorta políticas sociales, evidentemente la paz se desordena. Ya. Porque claro, hoy día Evelyn Matei decía, es posible hacer un recorte como plantea Republicanos, pero no sin tocar el gasto social. Es que eso es así. O sea, se puede, pero hay que tocar el gasto Porque social. Porque además hay que diferenciar, Mónica, entre el recorte y la reasignación. Sí, no estamos hablando de recorte. Y el recorte que él estaba planteando son 6.000 millones de dólares que van en directo beneficio de las familias más vulnerables y de clase media. Que él habla de grasa, de burocracia. No alcanza. No alcanza. Y además, algo que tú dijiste que es súper importante, tendría que pasar necesariamente por el Congreso.
Bueno, ustedes también, por ejemplo, tendrían que pasar sí o sí su reforma tributaria por el Congreso. Nosotros, más que una reforma tributaria, ¿Ustedes lo han quisiéramos plantear una ley corta. Ya. Una ley corta que tenga 2 artículos. Uno, bajar el impuesto corporativo del 27 al 23 y bajar el impuesto a las pymes del 12,5 al 10. Ya, pero si no tienen la... ¿Sí o no? Y Sí. los diputados y senadores tendrán la decisión en sus manos. Bueno, es que el sector que apoya a Jara no tendría por qué darle los votos. Pero ahí tú necesitas la construcción de mayorías que yo creo el liderazgo de Evelyn Matei representa mucho mejor que cualquier otro candidato. Ya. Súper en concreto, ¿usted cree, como han dicho algunos, que va a haber un estallido social si gana Kast? No, yo no me atrevería a decir algo así. Sí creo que hablarle a las grandes mayorías, salirse de la zona de confort, es mucho mejor para la construcción de la paz social. Hoy día se conmemora el aumento de la PGU, que es parte de la reforma de pensiones, que fue fruto de un acuerdo entre Chile Vamos y el actual oficialismo. Ahora, no ha dicho José Antonio Kast, para ser súper justos, voy a terminar con la PGU. Al contrario, yo amo la PGU, es el lema de Republicanos, uno de los lemas de su campaña. Pero a raíz del chao préstamo, que es en el fondo, está diciendo, la promesa es, le vamos a devolver a los trabajadores este préstamo que le tienen que hacer al Estado para subir las actuales pensiones y financiar también en parte la PGU. Y hoy día cuando se le pregunta a Evelyn Matei, ella dice, o sea, no es posible no afectar la reforma previsional y devolver este préstamo. Yo quiero preguntarle, ¿cómo evalúa usted el chao préstamo que ahora se llama Te vamos a devolver la plata? Lo primero es que hay que reforzar una y otra vez que la PGU es una gran política social que el presidente Piñera ideó, diseñó y llevó adelante. Ya, los republicanos dicen que no lo van a tocar. Eso es absolutamente indispensable. Porque eso nos dio pie, como Chile Vamos, pero no solo Chile Vamos, sino que Demócratas y Amarillo, de apoyar la reforma previsional en enero, porque uno de los artículos señalaba que iba a aumentar la PGU, cuestión que está ocurriendo a partir de hoy, ¿no? Entonces, efectivamente nosotros apoyamos esa reforma, una reforma además que no tiene nada que ver con la que presentó la entonces ministra Jara, ¿no? Yo creo que luego de esa discusión, de 10 años de discusión, de los tires y aflojes, ponerle incertidumbre a las pensiones de los chilenos no es bueno, no es conveniente. Con su idea de Yo creo que préstamo, efectivamente se genera un ruido innecesario cuando tú además estás buscando recortar 6.000 millones de dólares, pasarle la responsabilidad al Estado para que pague las pensiones de los jubilados. Porque en realidad lo que hay detrás de la crítica de José Antonio Kast es que el préstamo sería una suerte de reparto, cuando no es un reparto. Ya. Porque el préstamo lo que significa es que tú le prestas y luego te lo devuelven. Por lo tanto, no hay reparto alguno. Pero entonces lo que le está metiendo es un ruido innecesario al pago de las pensiones futuras de los chilenos y las chilenas. ¿Que pone en riesgo potencialmente la arquitectura de toda la reforma? Yo creo que pone en riesgo buena parte, el 1,5, que no es menor, pero además creo que es bastante voluntarista creer que todos los años en la ley de presupuesto vamos a tener que dedicar días enteros a discutir cuál va a ser el monto que va a poner el Estado, porque eso es lo que ocurriría si es que el préstamo no sigue. Dependeríamos del Congreso una y otra vez. Por eso, o sea... Imagínate la discusión eterna. ¿Y potencialmente entonces años. podría poner en riesgo la arquitectura de toda la reforma? Yo creo que la ciudadanía se va a dar cuenta que la reforma previsional fue pensada para ellos, que las pensiones van a subir, sobre todo para las mujeres a partir de enero, y que por lo tanto toda la clase política se va a tener que rendir ante la ciudadanía. Por eso le pregunto, ¿esta idea del chao préstamo potencialmente pone en riesgo la arquitectura completa de la reforma de pensiones? Porque no sé si se puede sacar una parte y mantener el resto. Habría que ir al Congreso y habría que ver cómo están los votos, pero yo creo que esto, más que si cambia o no cambia la arquitectura, le pone incertidumbre innecesaria. Ya. ¿Y qué opina usted cuando José Antonio Kast se le pregunta cómo van a financiar esto de el chao préstamo o te vamos a devolver la plata? Y él dice que no lo va a contar la fórmula precisa para que no se la copien. Ya, yo respondo con nuestro programa. En nuestro programa hay metas, hay objetivos, hay números, es viable, es realizable, y todas las respuestas que puedan o preguntas que puedan tener, las respuestas están en el programa. ¿Pero usted le cree que es por eso que no lo cuenta? No sé, no. Es que Evelyn Matei dijo que no, dijo que si no lo contaba era porque no tenía cómo explicarlo. No lo sé, lo que sí sé es que nosotros sí tenemos la respuesta en nuestro programa.
en general, ¿qué le parece el programa de José Antonio Kast? ¿Usted también cree que es infinanciable? A ver, lo dijo Guillermo Ramírez en Tolerancia Cero. Vuelvo a repetir, recortar 6.000 millones de dólares, que además se le agrega a otros 2.000 de reasignación. O sea, son 8.000 en 18 meses, yo creo que eso es inviable. Sin embargo, debo admitir que no vi más números que esos en el programa de José Antonio Kast y por lo tanto no puedo tener una opinión fidedigna al respecto. Me falta mucha información, en otras palabras. Y yo espero que ojalá la vayan mostrando en las semanas que vienen. ¿Le falta información al programa de José Antonio Kast? Al menos yo me quedé con esa impresión, sí. ¿Y le faltan equipos también? No lo sé, no conozco la interna de republicanos. Es que se lo pregunto porque a raíz de estos descuelgues, Manuel José Sandón decía que estos descuelgues, para que pasemos al tema de los descuelgues, eran un intento de desangrar en el fondo la candidatura de Evelyn Matei y que él apostaba que se iban a ir produciendo todas las semanas algunos, de a poco, no todo un grupo grande juntos, sino que todas las semanas iban a ir mostrando gente que se iba de Chile Vamos o del alero, en el fondo, de la órbita de Evelyn Matei o de la cercanía ideológica que se le supone para pasarse a José Antonio Kast. Que era un intento por desangrar la candidatura de Evelyn Matei, que esa era la táctica, pero que a la vez era una demostración de que les faltaban equipos. Lo primero es que nosotros construimos el programa con más de 500 personas. Y esas 500 personas están hoy, en el día, trabajando continuamente para que Evelyn Matei llegue al gobierno. Ayer, que lanzamos esta nueva etapa de la campaña, estaba llenísimo de personas que estoy seguro que van a estar en la campaña de Evelyn Matei. No conozco la interna de republicanos, sé de algunos nombres, está Quiró, está Fontaine, pero desconozco cuál ha sido la metodología de trabajo que ellos han llevado adelante. Nosotros lo hemos hecho siempre muy abiertamente, muy transparentemente y por lo tanto todas las personas saben cuánta gente está detrás de nosotros. ¿Usted cree que hay una estrategia de desangrar la candidatura de Evelyn Matei? Si la hay, no creo que hayan apuntado demasiado bien la mira, ¿no? Porque son descuelgues que nunca estuvieron colgados. Para ser descolgado hay que estar en el barco. ¿No daña tanto, dice usted? Yo la verdad es que los 4 o 5 nombres que he visto, solo 1 o 2 conozco, los otros 2 o 3 entiendo que ya ni siquiera estaban en Chile Vamos hace mucho tiempo, estuvieron en el primer gobierno del presidente Piñera, obviamente tienen todo el derecho a hacer lo que estimen conveniente, pero la verdad que Fontaine, Álvarez. Ni Bernardo Fontaine, ni Jorge Atton, ni Rodrigo Álvarez, a quienes estimo a los 3, estuvieron en ningún minuto en la campaña. Oye, pero el padre de la guagua del préstamo, Fontaine, habrá que preguntarle a mi buen amigo Bernardo qué es lo que quiso decir, porque lo inventó, pero luego se arrepintió, al parecer. ¿Se van por oportunismo? Como dijo Jaime Mañalich, él dijo, el que se va le da la espalda al expresidente Sebastián Piñera, a su gobierno, y dijo que él creía que lo hacían por oportunismo político, para asegurarse cargo en un eventual gobierno de Kast. No, yo no me atrevería a calificar en esos términos la decisión que legítimamente tomaron 4 o 5 personas. Y igual 4 o 5 personas como 4 o 5 personas. Es que hasta el momento eso es lo que es. Estoy ¿Quién sabe constatando lo un que va a hecho. pasar en los próximos días? Ahora, Usted sabe que hay hartos ex republicanos que están trabajando con nosotros. Bueno, además, obviamente, de los 2 partidos nuevos que entraron a la coalición. ¿Y quién está ex republicano? Por ejemplo, Cecilia Cifuentes, que fue una líder economista que estaba antes economista que está trabajando verdad. con nosotros hace 1 año y medio y que me parece un valor extraordinario. La senadora Carmen Gloria Aravena también está con nosotros. Sí. Ella fue ex independiente, pasó por republicano y está con nosotros. Pasó por Evópolis, también por la bancada de Evópolis. ¿Puede dar por descontado José Antonio Kast que si él llega en La Moneda, todos ustedes, los equipos de Evelyn Matei, lo apoyarían? Yo creo que nadie puede dar por descontado algo así, ¿no? Pero él en lo particular. Al final lo que estamos, si alguien asume eso es como perderse de que al frente están seres humanos, digamos, que tienen intereses, tienen deseos muy distintos, que pueden cambiar, a veces sí, otras veces no. Yo no asumiría eso de ninguna manera. ¿Y a usted como el presidente de Evópolis, le dolería la guatita votar en segunda vuelta por... Él dijo guata, no guatita, así que le voy a sacar el diminutivo. ¿A usted como el presidente de Evópolis le dolería la guata votar por José Antonio Kast en una segunda vuelta? No me pongo en el caso de que no hay caso que no vayamos a pasar a segunda vuelta. Ya. Fíjese que desde la otra vereda, es decir, desde José Antonio Kast, dijeron que la idea de ustedes del 1.000.000 de empleos era bien poco realizable. Yo creo que, a ver,
Lo cierto es que es dependiente de un factor sumamente relevante, de que volvamos a crecer al 4%. Ya. Y nosotros sostenemos que en el año cuarto, si es que efectivamente se aprueba la rebaja de los impuestos corporativos, si efectivamente destrabamos la economía que en alguna parte está trabada en el Estado, hay 100.000 millones de dólares que no sabemos efectivamente dónde están y que podrían estar en el mercado, creemos que vamos a ser capaces de crecer al 4% y por lo tanto de generar los espacios para llegar al 1.000.000 de empleo. Y lo hacemos en base a proyectos de infraestructura, a subsidios laborales femeninos, a la formalidad, pero sobre todo, insisto, a la señal que le demos al mercado de que nosotros vamos a estar a favor de la inversión y que va a ser finalmente el sector privado el que va a generar los empleos necesarios. Ahora, de nuevo, necesitan, por ejemplo, la rebaja de impuestos. Eso depende de lograr un acuerdo en el Congreso al cual usted apuesta. Pero ¿encuentra injusta la crítica de Quiroz, que dice que en el fondo esto no es realizable? Aquí no hay nada ni justo ni injusto. Aquí hay diferencias técnicas. Él podrá pensar eso, nosotros estamos seguros de que lo podemos lograr. Está justificado, está la receta, es pública, es transparente y por lo tanto yo creo que estas cuestiones hay que mantenerlas en el terreno de las ideas, no en el terreno personal. ¿Usted cómo define el populismo, usted que es historiador? Si tuviera que hacer una definición fácil para la gente que no está viendo de populismo. El populismo es una forma de hacer política donde hay buenos y malos. ¿Ya? En donde en general los buenos son el pueblo y los malos son las élites, las castas, los de arriba, ¿no? Cuando eso ocurre suele emerger un liderazgo muy potente que suele devenir autoritario, ¿no? El líder populista, Getúlio Vargas, Perón, en fin, todos los líderes populistas del siglo XX. Si usted me pregunta, ¿hay signos de populismo en la política mundial? Yo creo que sí. ¿Y en la chilena? Yo creo que también, ¿Entre efectivamente. ¿Quiénes le parecen que son liderazgos que califican? Porque eso no tiene que ver con izquierdas y derechas. Yo creo que todo aquel que piensa que la política es el resumen de los buenos y los malos está inconsciente o conscientemente pensando en términos populistas, porque es absolutamente simplista. ¿Es proponer también soluciones fáciles a problemas complejos? ¿También lo define la ciencia política? Sí, eso sería una forma de acción política populista, pero el populismo es algo más que eso. Sí, ¿no? lo sé, pero una forma de acción política populista es prometer cosas fáciles, es prometer soluciones fáciles para problemas complejos. Es arrogarse la voz del pueblo a través de soluciones que son muy fáciles para problemas que, como tú bien dices, son muy complejos. ¿Ve algo de eso en José Antonio Kast? José Antonio Kast, la verdad que tiene una tradición en el sistema político chileno. No me atrevería a calificarlo así. ¿De populista no lo calificaría? No, creo que... ¿Kaiser? No lo conozco lo suficiente, no sé mucho de él, más allá de lo que hemos sabido en los últimos años. ¿Y a Parisi? Creo que Parisi sí tiene ciertos rasgos populistas porque cumple con lo que te estoy diciendo antes, ¿no? Los buenos y los malos. Él tiene una forma de expresarse frente a sus adversarios que es clásicamente populista, o eso es lo que yo al menos veo. Ahora, quisiera preguntarle, también desde el punto de vista de la autocrítica, ¿por qué, si ustedes dicen que tienen el mejor programa, los mejores equipos, que están trabajando, que ampliaron la coalición, ¿por qué no logran todavía remontar en las encuestas? No me cuente que a futuro van a remontar, porque eso es lo que creen todos los candidatos y candidatas y encargados de los comandos. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora no le ha resonado todo esto que usted dice a la gente para que hoy día tuviera un mejor posicionamiento de Evelyn Matei? Y no solo eso, porque ella era la líder en las encuestas hace algún tiempo y no hace tanto tiempo atrás. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Y usted sabe que en ciencia política y en historia, remontar es más difícil que estar abajo y lograr subir. Ambas cosas son complejas, pero volver a lograr la primera posición a veces es más difícil que lograrla desde abajo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que se perdió ese impulso inicial? ¿Qué pasó que se perdió el liderato en las encuestas? A ver, lo primero es que estamos ante una vorágine de las redes sociales, estamos ultra politizados, aquellos que nos dedicamos a esto, y estamos midiendo todos los días si subimos, si bajamos. El 80% de los chilenos y chilenas no está en esto, no les interesa si Evelyn Matei subió o bajó en la encuesta. A nosotros lo que nos interesa es demostrar que efectivamente tenemos el mejor proyecto para el país. Pero no solo eso, un proyecto que además es
sumamente tolerante, que tiene una suerte de consenso en el disenso, que creemos que la diversidad no es mala, es buena. Hay 5 partidos que nos apoyan, más los cientos de miles de independientes. Y eso obviamente que pone una que otra traba en la ejecución de la estrategia. Pero ahora que creo que estamos sumamente ordenados, hay una nueva etapa, hay un nuevo eslogan, hay una nueva imagen, no me cabe duda, y lo digo muy sinceramente, que vamos a subir en las encuestas. ¿Sí? Más fácil ordenar si usted dice con candidatura de partido único. Eso lo dijo usted. Pero no, ¿me diría que estoy equivocado o que estoy en lo correcto? Bueno, obviamente cuando tú solo tienes un partido, es más fácil ordenarse. Igual tiene el Partido Social Cristiano. Efectivamente. Sí. Quisiera saber si ¿usted cree que hay diferencias importantes en algún ámbito ideológicas entre José Antonio Kast y Evelyn Matei? ¿Es el ámbito de los llamados temas valóricos un ámbito de diferencia importante entre José Antonio Kast y Evelyn Matei? Y a renglón seguido, ¿eso va a tener alguna importancia en esta elección? Yo creo que efectivamente hay diferencias en esos temas, pero no creo que vayan a jugar un rol demasiado significativo en esta elección. Aquí lo que nos vamos a jugar es, por decirlo así, la materialidad, ¿no? ¿Quién materialmente es más capaz de resolverle los problemas a las Delincuencia, personas? Empleo, migración, vivienda, salud, acceso a la educación. ¿Qué tan distintos son en los temas valóricos Evelyn Matei y José Antonio Kast? Bueno, Evelyn Matei ha sostenido muchas veces que ella está a favor de las 3 causales. Ella estuvo a favor de la ley de divorcio. Yo creo que son cuestiones que efectivamente la diferencian de José Antonio Kast. ¿Es mucho más liberal que José Antonio Kast? Si uno entiende el liberalismo en esos términos, uno diría que sí. Ahora, hay otras diferencias que yo creo que son importantes. Ayer Evelyn Matei destacó una frase muy importante: el cambio climático sí existe. Yo no he escuchado esa frase por parte de la campaña de José Antonio Kast. Son cuestiones que tú dirás, son sutilezas. No, yo creo que ahí hay cuestiones que más allá de una rivalidad, son diferencias importantes que la ciudadanía debe conocer. ¿Y qué otras conocer. cosas me podría decir que en qué se Las diferencia? mujeres también. Me da la impresión que Evelyn Matei ha tenido una relación con las mujeres extremadamente cercana. Hace pocos años el entonces candidato José Antonio Kast quería derogar el Ministerio de la Mujer. Lo decía su programa, aquí estoy actuando como historiador. Yo creo que eso es una diferencia muy grande. ¿Y no habrá cambiado porque él dice que hoy día no lo va a eliminar? No sé, habría que De hecho, lo cambió para la preguntárselo a él. segunda vuelta también. Habría que preguntárselo a él. Sí, pero usted no lo cree cuando él lo dice, porque él lo ha dicho. No, si él dice que sí, entonces le creo. Lo que importa acá es cuál es tu posición estructural respecto a un tema. Y en el caso de Evelyn Matei, su posición estructural es muy pro mujer. ¿Y usted le cree a José Antonio Kast cuando él dice que en este gobierno de emergencia no se van a tocar los temas valóricos, que no van a ser esos temas llamados divisivos en palabras de su propio comando, y que no van a meterse en esos temas durante los 4 años? Quiero ver cómo ve eso y cómo ve los silencios respecto de estos temas. Te los pongo en otros términos. A mí me sorprende que otros temas que son igualmente relevantes, como la crisis en salud, como la crisis de vivienda, como que nuestros niños no estén yendo al colegio y no aprendan a leer, no estén mayormente tocados en otros programas que compiten con nosotros. Porque la verdad es que estamos en una crisis estructural, no es nada más que una crisis de seguridad. Es la más importante, sin duda, pero aquí hay una cuestión con el empleo, con el acceso de las mujeres a vivienda, con el acceso de las mujeres a la PGU. Todas cuestiones que nos guste o no nos guste, están en todos los ministerios, además. Hay que hacerse cargo de los 25 ministerios. Ya, pero ¿le cree que no, para cerrar, pues no me acabó el tiempo, ¿le cree o no le cree que no va a tocar esos temas? No tengo por qué no creerle. Ya, ok. Juan Luis Josa, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Gracias. Vamos a seguir avanzando para contarles que una respuesta frontal por parte del gobierno recibieron las palabras de la secretaria general del Partido Republicano. Ruth Hurtado aseguró que si gobierna la oposición y hay un estallido social, la izquierda va a utilizar las herramientas que sean necesarias para tratar de derrocar a esa administración. Las declaraciones fueron respaldadas por voces del Partido Social Cristiano y hasta algunas de Chile Vamos. Los detalles con Macarena Román. A un mes y 16 días de una nueva conmemoración del denominado estallido social, ese hecho ya está generando nuevamente diferencias políticas.
A mí no me cabe duda que van a actuar de la misma forma que actuaron en el 2019, que quisieron derrocar al presidente Piñera. Y por eso dije, seguido de eso, dije, no me cabe duda que si hay un estallido, la izquierda va a querer derrocar al presidente de oposición que haya. Estuvieron en las calles incendiando y obviamente destruyendo y terminando con las pymes de nuestro país. Hoy día están muy ocupados en cargos de gobierno y cuando ya no sean gobierno van a tener mucho tiempo nuevamente para salir a las calles a destruirlo todo y obviamente a querer probablemente derrocar un gobierno como el que fue el de Sebastián Piñera. Pero no solo son voces al interior del pacto Cambio por Chile las que apuntan a que hay personas ligadas al oficialismo que estuvieron presentes en las calles y en cargos durante el 2019 con la intención, señalan, de derrocar al presidente Sebastián Piñera. Lo más probable es que van a salir nuevamente a las calles. Espero que en esta oportunidad no para tratar de derrocar a un presidente que sea electo democráticamente, pero tengo la plena certeza y estamos preparados y nos estamos desde ya anticipando porque sabemos que eso es lo que viene. Lo que ocurrió el año 2019 fue el punto cúlmine de un proceso de acumulación de malestar en nuestro país que en ningún caso es achacable a las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas de izquierdas en general apoyamos las movilizaciones sociales, pero de ahí a señalar que esto fue como una especie de intentona de golpe o algo por el estilo, me parece que es completamente alejado de la realidad. Quienes eran gobierno cuando se desarrolló el estallido social coinciden más bien con las palabras de los republicanos. Aseguran que a Piñera sí se le quiso sacar del cargo. La izquierda desde el minuto 1 fue muy desleal y muy irresponsable. Ellos solo querían hacerle daño al presidente Piñera. Yo espero que esa izquierda que hoy día está en el gobierno haya aprendido la lección y se comporten con un poquito más de lealtad y patriotismo cuando les toque ser de nuevo oposición. La respuesta, eso sí, no solo quedó entre parlamentarios, el gobierno también opinó al respecto. Quizá hoy día estoy buena para los refranes. Justamente a través de un refrán, la ministra vocera del Ejecutivo quiso poner sobre la mesa la postura de la moneda ante las declaraciones que cuestionan a la catalogada izquierda radical. Es impresionante cómo algunos ven la paja en el ojo ajeno cuando tienen la viga en el propio. Es el pinochetismo en nuestro país que representan ellos los que han propiciado golpes de Estado y intenciones de derrocar gobiernos. Lo que sucede es que algunos siguen proyectando sus propios males en los otros. Quien también habló sobre eventuales manifestaciones fue el esposo de Evelyn Matei, el economista Jorge Desormeaux, quien en conversación con La Tercera apuntó a que el país tendrá menos paz social si gana José Antonio Kast. La candidata explicó los dichos de su marido, asegurando que podrían haber desórdenes si se llevan a cabo recortes en ayudas sociales, por ejemplo, con la iniciativa Chao Préstamo. El fiscal nacional, Ángel Valencia, no se va a reunir con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, para abordar la situación judicial del exalcalde Daniel Jadwe. El jefe del Ministerio Público derivó la cita a la unidad anticorrupción de la Fiscalía dirigida por Eugenio Campos. En el encuentro abordarían la situación judicial del exalcalde Daniel Jadwe, actualmente candidato a diputado, quien se encuentra acusado en el marco del caso Farmacias Populares por los delitos de fraude al fisco, cohecho, estafa y delito concursal. La reunión se llevaría a cabo este viernes, a la cual también asistiría el candidato a senador Hugo Gutiérrez. Conforme a nuestra normativa interna y las políticas que aplicamos para situaciones como esta, hemos dispuesto que efectivamente corresponde que demos una entrevista al señor Carmona en su calidad de presidente del partido de la persona acusada en la Fiscalía Nacional, pero considerando que hay una causa en trámite, hay querellas o acusaciones en contra de la fiscal, tal como en otras oportunidades y un conjunto de otras circunstancias, considerando incluso la necesidad de celeridad, es que hemos dispuesto que sea recibido en la Fiscalía Nacional por el jefe de la Unidad Anticorrupción. Comunidades indígenas han puesto en tela de juicio la legitimidad y efectividad de la consulta indígena impulsada por el Ejecutivo, pidiendo incluso que se suspenda para ser reformulada. El gobierno busca alternativas para revitalizar el instrumento y continuar con las etapas acordadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento. El informe es de Miguel Ángel Araya. Han sido varias las críticas que ha recibido el proceso de consulta indígena impulsado por el gobierno en la macrozona sur, iniciativa que surgió como alternativa en el informe emanado de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
Algunas comunidades mapuches la han llegado a catalogar como un fracaso total, ya que aseguran que ha existido falta de información al interior de los territorios, como también rechazan la exigencia de nuevos requisitos para postular a la restitución de tierras y lo que significa el mineral para los pueblos originarios. El no consentimiento y la crítica se debe a que la conformación de la comisión, así como el mandato y su resultado, no es suficiente para el pueblo mapuche y su derecho. Ha quedado reflejado entonces que la consulta que deriva del informe Paz y Entendimiento ha fracasado y se ha rechazado en todos los territorios. Todos los comisionados que participaron en este informe, quiero decirle que no estuvieron a la altura y no tuvieron la capacidad de dialogar y entablar un verdadero diálogo con todas las comunidades del territorio mapuche. Se establece un nuevo sistema de tierra, una nueva institucionalidad, se establece al mismo tiempo nuevos requisitos para que las comunidades puedan acceder al fondo de tierra y al mismo tiempo amplía la posibilidad de establecer una serie de contratos sobre tierras protegidas y con ello implica la modificación de la ley indígena, que es la única ley que hoy día tenemos y que nos protege. Le pedimos a la autoridad de gobierno que detenga la consulta, haga una pausa activa, corrija los errores y luego retome la consulta. Nosotros los mapuches y los pueblos originarios somos quienes decidimos finalmente en forma soberana si aceptamos o no aceptamos lo que se nos propone. La consulta indígena se divide en 5 etapas y recién se está realizando la primera, que lleva el nombre de planificación, la que considera 2 jornadas para determinar los intervinientes, la metodología, mecanismos, lugares y registro de reuniones. En la región de la Araucanía ya se han realizado 28 de los 29 encuentros programados y se ha contado con la participación total de 1.690 asistentes aproximadamente. Pese a estas cifras, las comunidades también han criticado la falta de representación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, a la que acusan de haberse reunido entre 4 paredes. En la región de la Araucanía se han realizado 28 de los 29 encuentros que estaban programados en el marco de la consulta indígena. Nos falta solo la comuna de Curarrehue, toda vez que por razones climáticas debimos suspender o postergar más bien esta reunión. Estamos en conversación con las comunidades de manera de ver cuándo podemos cerrar ese proceso. Lo que nos encontramos en este momento es observando y leyendo toda la información que hemos podido recoger en estas primeras reuniones de la etapa de planificación de la consulta indígena. Contamos con distintas necesidades que nos han planteado, con la necesidad de más tiempo para poder recibir más información, o que también nos dirijamos al territorio para poder conversar con los dirigentes y las autoridades tradicionales. Así, el gobierno analiza fórmulas para revitalizar la consulta, como reforzar la presencia en las comunidades. Así y todo, las críticas han llegado desde el mundo legislativo, con diputados que han respaldado la postura de las comunidades que cuestionan el proceso. Es muy difícil de desarrollar en la región de la Araucanía, a propósito que muchas veces hay miles de personas que pueden estar de acuerdo, pero hay un pequeño grupo de delincuentes que van a impedir que se desarrollen este tipo de acciones por parte del Estado. No estaban todas y ellos no se sienten representados y por lo tanto encuentran que esta consulta indígena responde a un proceso llevado en ausencia de ellos y por lo tanto no los representa y ellos entienden que no van a participar o la van a rechazar. Lo que debe hacer el gobierno, el presidente Gabriel Boric, al cual yo le hago un llamado, es que escuche lo que han dicho todas las autoridades territoriales, ancestrales, espirituales, líderes del pueblo mapuche y también de los demás pueblos, que a ellos no les parece seguir avanzando en los procedimientos siguientes respecto a esta consulta. A nivel nacional, ya van más de 3.400 los participantes en 66 encuentros realizados hasta la fecha en las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Así, la etapa de planificación todavía continúa, ya que en conjunto con las comunidades se deberá coordinar la segunda jornada de esta fase. Eso si la presión de los grupos que la cuestionan no cambian los planes. Aunque el 2,8% de crecimiento del primer semestre sorprendió por ser más de lo anticipado, los expertos ven muy probable que esa tendencia no se mantenga en la segunda mitad del año. Más bien esperan una desaceleración de la actividad. Pilar Gutiérrez nos cuenta las razones.
El IMASEC de julio de 1,8% inauguró las cifras de crecimiento del segundo semestre y el dato da cuenta de lo que los expertos advierten ocurrirá esta última parte del año. La actividad económica debiera desacelerarse en lo que queda de 2025. Habíamos tenido un pequeño repunte de la actividad, daba para entusiasmarse y hace que las tendencias cambien, pero este dato pone un poquito paño frío y mantiene esa tendencia medio estable que hemos tenido de crecimiento, decirlo de cierta manera, de crecimiento en torno al 2% en el último tiempo. El primer semestre sorprendió con un crecimiento más alto al esperado, 2,8% según informó el Banco Central en las cuentas nacionales. Sin embargo, no esperan que sea una tendencia que se replique en los últimos meses del 2025. La economía comenzó el año mejor de lo previsto, en parte por factores transitorios que han ido disipándose. Para la segunda mitad del año esperamos una desaceleración que vendría de la mano de un empleo que está estancado, una inversión no minera debilitada y también tensiones comerciales que se mantienen y que hasta ahora no han tenido impacto en la economía. ¿Qué aspectos van a incidir en las cifras hacia adelante? Para agosto debería haber un efecto de entre 1 y 3 décimas menos por la detención de las faenas en el Teniente. Sin embargo, en septiembre podría haber un impacto positivo de contar con 2 días hábiles más que en 2024. Un día extra hábil a cada mes agrega alrededor de 0,5 puntos porcentuales al IMASEC de ese mismo mes. Diciembre será difícil. El año pasado el IMASEC de ese mes fue 6,8%, por lo que la base de comparación es alta. Algunos, sin embargo, prefieren no entrar en el debate de las cifras de corto plazo. A mí me parece que ese debate es poco relevante, porque la realidad de Chile es un país que crece poco más que el 2%. Eso es, en eso estamos hace años. Y el desafío que tenemos como país es cómo salimos de esa mediocridad. Hay que hacer reformas estructurales, porque tenemos un problema de crecimiento que es estructural. Que uno puede ser observador del mes a mes y echarle la culpa a este o al otro, creo que ese no es el debate. Llevamos casi 10 años de crecimiento muy bajo. Y entonces Chile tiene alto desempleo, volvemos a la desigualdad, volvemos al trabajo informal. Esas cosas las habíamos superado ya. Los inversionistas y los que están hoy en Chile están preguntando, parece que no nos quieren, porque antes de llegar, antes de decir que vamos a hacer una inversión, ya nos están poniendo un impuesto adicional o un royalty o no sé qué cosa. Con todo, desde Hacienda mantienen la estimación de crecimiento de 2,5% para este año. Esto pese a que el exministro Mario Marcel había señalado que podrían revisar la cifra al alza luego del dato del primer semestre. Son varios los expertos que coinciden con esa proyección. Confirma un poco que vamos a terminar este año con un crecimiento cercano entre el 2,4 y 2,5, que es un poco lo que ha planteado el gobierno, pero también como son los pronósticos del último IPOM del Banco Central. Vamos a estar en ese rango y nos muestra que de alguna forma salimos de la parte baja del ciclo. La economía chilena se está estabilizando con vaivenes hacia su crecimiento potencial. A finales de este año deberíamos estar creciendo por lo menos 2,5%. Desde el empresariado están algo por debajo de ese número. Las proyecciones para este año nosotros creemos que van a estar del orden de 2,3, 2,4, ojalá 2,5 como manifiesta el ministro, pero todavía quedan algunos meses y ver cuál va a ser ese impacto en algunos sectores particulares para ver el resultado final. El próximo miércoles el Banco Central actualizará sus proyecciones en el informe de política monetaria. Por el momento se espera que la economía siga creciendo en torno a su tendencia, que actualmente está cerca de 2%. Esta tarde se realizó la Tefilá por Chile 2025, la oración por el país que realiza la comunidad judía todos los años. En la instancia participaron el canciller Alberto Van Claveren, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y otras autoridades. Desde la comunidad judía de Chile indicaron que oraron por la liberación de los rehenes que siguen en manos de Hamás y por mejorar las leyes contra la discriminación de nuestro país. La Tefilá por Chile, es por los chilenos que somos todos nosotros, por nuestra fe, por nuestro judaísmo. O sea, se engloba todo en esta Tefilá. Varias cosas voy a decir. Una cosa en la entrega de rehenes. Hay 48 rehenes que todavía están en Gaza y queremos que se liberen. Queremos también de que la ley del antisemitismo con la ley Zamudio queremos perfeccionarla y que salga también la parte de antisemitismo y antidiscriminación. O sea, tenemos varios mensajes que queremos hoy en día entregar con respeto, con humildad y sobre todo con fortaleza de que aquí estamos.
Es un mensaje de paz, de tolerancia, de convivencia entre las distintas comunidades y los distintos credos que aportan a la diversidad de nuestro país. La comunidad judía ha hecho un aporte muy importante históricamente y obviamente representa un factor relevante dentro de lo que es la sociedad chilena. Y creemos que esta actividad tan tradicional, que se hace todos los años, tiene un valor especial. Y también hay que destacar que se desarrolla en una región como es la región de Valparaíso, en la ciudad de Viña del Mar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es momento de revisar las noticias internacionales aquí en CNN Prime. Y vamos a comenzar esta revisión internacional en nuestra región con esas imágenes que ustedes ven a mis espaldas y que fueron difundidas por la Casa Blanca durante esta jornada y que da cuenta de lo que aseguran fue un ataque de parte de Estados Unidos a una denominada narcoembarcación. Trump ya había señalado más temprano algunos detalles respecto a esta operación que fuerzas militares de Estados Unidos dispararon contra un barco que transportaba un cargamento de drogas procedente de Venezuela, esto en el sur del Caribe, con esta embarcación operada por lo que definen desde la Casa Blanca era una organización designada como narcoterrorista. Básicamente, conforme avanzaba la tarde, se conocían nuevos detalles que hablaban de que supuestamente este barco está vinculado al cartel del Tren de Aragua, que recordemos fue declarado como una organización terrorista a comienzos de este año, en el mes de febrero. Bueno, conforme avanzaba también en la tarde, conocíamos detalles adicionales, por ejemplo, que desde la administración norteamericana aseguran que 11 personas murieron precisamente durante este operativo que se llevó a cabo en aguas internacionales. Y claro, con lo que se entiende es una escalada significativa respecto de las tensiones que hemos visto entre Estados Unidos y Venezuela en estas últimas semanas. Hasta este momento no se ha conocido una reacción mayor de parte del régimen de Nicolás Maduro, más allá de algunas declaraciones menores. Estamos a la espera, por cierto, de cuáles podrían ser esos dichos que podría eventualmente pronunciar a Nicolás Maduro en medio de lo que ha sido esta escalada y que ahora con esta escena que ven ustedes ahí en pantalla, sin duda se ha alcanzado el mayor aumento de las tensiones en medio de lo que ha sido también esta retórica de parte de Estados Unidos y de Venezuela con el despliegue de embarcaciones militares precisamente en el mar Caribe, con el despliegue también de miles de soldados estadounidenses y con la respuesta también del régimen de Nicolás Maduro de este llamado alistamiento, ¿no?, de los milicianos bolivarianos, todo esto en medio también de lo que hemos visto en estas últimas semanas, incluso con el despliegue de un submarino nuclear en el Caribe. Y también, ojo, con lo que vamos a ver en las próximas semanas, el siguiente 15 de septiembre va a haber un ejercicio naval conjunto, el UNITAS 2025 en las costas de Estados Unidos, que también eventualmente podría generar un aumento en las tensiones. Bueno, al menos hasta este momento estamos a la espera allí de la reacción que podría llegar desde Venezuela a raíz de este hecho. Y claro, con estas imágenes se quedan cuenta del momento en el que esta narcoembarcación, como ha sido bautizada también el concepto que ha utilizado la Casa Blanca en medio de más bien lo que ha sido su denominada lucha contra las drogas, realizaba, ¿no?, en una fecha que no ha sido especificada. Se entiende que podría haber sido entre el día de ayer durante esta jornada. Bueno, ahí están las imágenes de lo que ocurría en aguas internacionales, aseguraba allí la Casa Blanca durante esta jornada. 11 víctimas fatales entonces a raíz de lo que ocurría según la versión que entrega Estados Unidos hasta esta hora. Vamos a quedar al pendiente, por cierto, de actualizaciones que puedan llegar a raíz de este hecho, pero vamos a avanzar. Nos vamos a quedar en nuestra región porque hoy comenzó el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro bajo la acusación de un supuesto intento de golpe de Estado que culminó con lo que vimos ese 8 de enero del 2023, el asalto a los tres poderes del Estado. Bolsonaro no es el único acusado en un juicio que eventualmente lo podría llevar a ser declarado culpable y con ello enfrentar 43 años de cárcel. Bueno, ¿cuáles son las probabilidades y cuál es la situación actual del expresidente brasileño? Lo vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Michelle Recasens. Brasil es testigo de un juicio inédito e histórico. El Tribunal Supremo de Brasil inició este martes el proceso contra Jair Bolsonaro, sin su presencia por alegar problemas de salud.
El expresidente es acusado de conspirar para perpetrar un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luis Ignacio Lula da Silva. Mi expectativa es que el tribunal juzgue a los juzgados basándose en los expedientes. Nadie juzga a nadie personalmente. Si es inocente, que lo demuestre, que no tiene nada que ver con esto, y con eso bastará. Eso es lo que espero, justicia. Brasil llega hoy con una democracia sólida. Obviamente, esto no significa que haya habido 37 años de tranquilidad política, económica o social, pero sí significa, señor presidente, que las directrices definidas por la Constitución Federal para nuestro Estado democrático de derecho han demostrado ser correctas y han evitado retrocesos. Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre el 2019 y el 2022, enfrenta 5 cargos: pertenecer a una organización criminal armada, intentar abolir violentamente el Estado democrático de derecho, tentativa de golpe de Estado, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado contra patrimonio público. Su defensa ha negado todos los cargos. La defensa de Bolsonaro alega que no hay pruebas de que haya participado en un intento de golpe de Estado, un intento de abolir violentamente el Estado de Derecho democrático. Por lo tanto, la defensa básicamente sigue esa línea. Los fiscales, en cambio, sostienen que Bolsonaro tuvo un papel clave en los disturbios del 8 de enero de 2023. Cuando miles de sus simpatizantes invadieron y vandalizaron el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial de Brasil. El vandalismo generalizado, entre gritos y alaridos descorteses, pero con método y organización, resultó en lesiones y cuantiosos daños materiales. La organización y el método, por cierto, permearon la intención criminal. Además, lo acusan de haber orquestado un complot para asesinar a Lula da Silva, al entonces vicepresidente electo, y al juez Alexandre de Moraes, quien supervisó las elecciones de 2022 y que actualmente preside este proceso judicial. En la víspera del inicio del juicio, los seguidores de Bolsonaro se reunieron a entregar su respaldo. El exmandatario permanece bajo arresto domiciliario en un exclusivo barrio residencial de Brasilia. Lleva una tobillera electrónica y se encuentra bajo estricta vigilancia ante el temor de una fuga a alguna embajada. Esto luego de que se encontrara un documento que sugiere que habría considerado solicitar asilo político en Argentina. Este proceso que estoy viviendo es político, no es un proceso normal. Quieren eliminarme por completo del panorama político del año que viene. Soy el único aquí en Brasil, según las encuestas, que podría vencer a Lula. Más allá del proceso judicial, el caso ha profundizado la polarización política en Brasil. Un ambiente tenso en medio de una campaña electoral que poco a poco comienza a tomar fuerza de cara a las elecciones de 2026, y a las que el presidente no podría participar tras haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 por abuso de poder. Aún así, ha reiterado su intención de postularse a la presidencia, si la justicia se lo permite o si es que avanza un proyecto de amnistía en el Congreso. Brasil necesita liberarse de toda esta persecución que estamos presenciando. Bolsonaro no merece pasar por lo que está pasando. Lo que está sucediendo es pura tiranía y mucha maldad. Aunque la suma de penas por los delitos que se le imputa supera los 40 años, los expertos estiman que, en caso de condena, la pena sería lejos de la cárcel por su avanzada edad. Serán al menos otras 4 jornadas de audiencia antes de que se revele la sentencia que podría sellar el destino político y judicial de Jair Bolsonaro. Jornada noticiosa la de este día martes. Rápidamente nos vamos hasta China con lo que está ocurriendo precisamente en Beijing a esta hora en la plaza de Tiananmen con una imagen histórica. No solo Xi Jinping, el presidente de China, acompañado de Vladimir Putin y Kim Jong-un, hace solo algunos momentos atrás veíamos precisamente a estos 3 líderes internacionales caminando hombro con hombro, en la que sin duda ya está siendo calificada por los medios internacionales como una de las imágenes del día. Un
un momento particularmente importante para Kim Jong-un, por lo demás, que rara vez sale del régimen de Corea del Norte y que precisamente llegaba el día de ayer para ser parte de esta conmemoración que se está llevando a cabo en Beijing, este extenso desfile militar cuando se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente lo que vemos allí en pantalla es parte del despliegue que ha comenzado hace algunos momentos atrás con 26 líderes internacionales que fueron invitados a este desfile militar, encabezado, por cierto, por el presidente de China, Xi Jinping, a quien vemos allí en pantalla. Vamos a estar el día de mañana actualizando mayores detalles respecto a lo que está ocurriendo a esta hora en la capital de China. Y para ir cerrando esta revisión internacional aquí en CNN Prime, lo vamos a hacer cambiando totalmente de tono. Nos vamos hasta Estados Unidos con esta artista, Cardi B, que fue absuelta de un caso de agresión a una guardia de seguridad hace algunos años atrás, el 2018. Y bueno, durante esta jornada el jurado de Los Ángeles absolvió a la artista de este caso por una guardia de seguridad que la había demandado a ella por $24 millones bajo la acusación de haber sido agredida con las uñas, lo que le generó heridas. Todo esto en medio de lo que había ocurrido durante una jornada del 2018, cuando la artista había asistido a un consultorio de un obstetra, cuando hasta en ese momento no era de conocimiento público que ella estaba embarazada. La versión de la cantante, bueno, ella apunta que esta guardia la siguió, la grabó con su teléfono y que no le dio espacio ni privacidad. Sí reconoció que hubo una discusión a gritos, pero negó haber agredido a esta guardia de seguridad, quien por lo demás señala que este evento la dejó traumatizada. Bueno, así Cardi B queda absuelta de los cargos de agresión, lesiones y de infringir intencionalmente angustia emocional, que eran los cargos que estaba enfrentando la artista estadounidense. Y con esa información nos vamos a una pausa. Al regreso, Mónica Rincón con CNN Prime. Termina CNN Prime, pero es martes, así es que es martes de Futuro 360. Paloma Ávila los acompaña y luego Fernando Paulsen, como siempre, en Última Mirada. Martes 2 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.